Los 43 de Ayotzinapa. ¿Quién los mató? 31 datos. En septiembre de 2014 se produjo en el estado mexicano de Guerrero un horrendo suceso que hizo recordar el terrible 2 de octubre de Tlatelolco de 1968. No en la cantidad de muertos, ya que en Tlatelolco fueron 1000 muertos, sino en lo que los dos casos eran jóvenes los afectados. Un grupo de estudiantes de la Escuela Rural Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, que había tomado unos autobuses en la central de camiones de la ciudad de Iguala, fue atacado por la policía local, lo que culminó con la desaparición de 43 jóvenes normalistas. En la violencia y las desapariciones participaron miembros del Ejército Mexicano, de la Policía Federal y de funcionarios de diferentes niveles de las administraciones. Sin embargo, el gobierno federal del entonces presidente Enrique Peña Nieto orquestó una operación fraudulenta para hacer creer a la opinión pública que las desapariciones de los 43 estudiantes habían sido obra exclusivamente del crimen organizado de Guerrero y de elementos corruptos de los gobiernos locales. Esta versión fue desmontada por un comité técnico independiente y por la propia investigación del gobierno de López Obrador. ¿Qué sucedió realmente en estos fatídicos días de septiembre de 2014? ¿Quiénes fueron verdaderamente los responsables de las desapariciones de los estudiantes? ¿Qué decía la primera versión del caso, conocida como verdad histórica? ¿Por qué la verdad histórica fue cancelada? ¿Cuál fue el tinglado que montó el gobierno federal para ocultar la verdad? ¿Qué ha sido de la vida de los estudiantes supervivientes? Conozcamos todo sobre uno de los acontecimientos más trágicos en México, en lo que va del siglo XXI. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Cómo se produjo la desaparición de los estudiantes? El estado mexicano de Guerrero y la ciudad de Iguala de la Independencia, al norte de la entidad federal, son puntos claves para el tráfico de sustancias a través de México. Por otra parte, la Escuela Rural Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, de la localidad guerrerense de Ayotzinapa, tiene un largo historial de luchas sociales y cuenta entre su estudiantado con muchos jóvenes de bajos recursos, procedentes en su mayoría de las áreas marginadas del estado. El 26 de septiembre del año 2014, la Policía Municipal de Iguala recibió una denuncia de una toma de autobuses por parte de unos estudiantes, quienes pensaban utilizar las unidades para trasladarse a Ciudad de México, a objeto de participar en la conmemoración del aniversario número 46 de la masacre de Tlatelolco. La policía de Iguala recibió el apoyo de los organismos policiales de Cocula, Tepecuacuilco y Huitzuco, y se produjo un enfrentamiento en el que murieron 2 estudiantes. Al día siguiente, un tercer joven apareció muerto y con signos de torturas, mientras que decenas de estudiantes fueron arrestados, y nunca se supo lo que sucedió con un grupo de 43 de ellos. Solo se han encontrado restos de 3 de los 43 desaparecidos. Número 2. ¿Qué decía la primera versión del caso, conocida como verdad histórica? De acuerdo con la primera versión oficial del caso, emitida durante el sexenio presidencial de Enrique Peña Nieto, la misma noche de su desaparición, los estudiantes fueron entregados por la policía a la organización delictiva Guerreros Unidos. Según este relato, la banda criminal confundió a los estudiantes con miembros de Los Rojos, un grupo rival, y los asesinó y quemó en el basurero del municipio guerrerense de Cocula. Esta versión de los hechos, conocida como verdad histórica, fue producto de una investigación conducida por el jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría, Tomás Cerón de Lucio, y liderada por Jesús Murillo Caram, Procurador General de la República de entonces. Según la llamada verdad histórica, que después se demostró que había sido un montaje, los estudiantes jamás se apoderaron de los autobuses, ya que su propósito no era viajar a Ciudad de México, sino sabotear un evento de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. Si bien la pareja municipal se encuentra actualmente en prisión, la verdad histórica fue cuestionada por las familias de los desaparecidos y por organizaciones de derechos humanos de México y el extranjero. Número 3. ¿Por qué la verdad histórica fue cancelada?
El grupo independiente de expertos internacionales realizó su propia investigación y revisó el expediente del caso, desestimando la verdad histórica. Amnistía Internacional consideró que la verdad histórica no había atendido adecuadamente la línea de investigación, demostrando la existencia de una enorme red de complicidades que involucran a autoridades en todos los niveles del Estado mexicano. Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente de México en 2018, comprometiéndose a encontrar la verdad sobre la desaparición de los estudiantes, y poco después creó la llamada Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa. La versión de la verdad histórica fue cancelada en julio de 2020 y Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, solicitó el arresto de 46 exfuncionarios presuntamente implicados, bajo cargos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas. Entre ellos está Tomás Herón de Lucio, el jefe de la investigación que produjo la versión de la verdad histórica, quien huyó a Israel. Número 4. ¿Qué dice el nuevo informe sobre el caso? El 18 de agosto del año 2022, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno Federal, Alejandro Encinas, presentó las conclusiones preliminares de la Comisión de la Verdad, estableciendo que en el crimen concurrieron integrantes delictivos del Grupo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. El informe oficial añadió: la creación de la verdad histórica fue una acción organizada del aparato del poder, desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y responsables de la Procuración de Justicia en la desaparición de los estudiantes. El ex procurador Murillo Karam fue arrestado inmediatamente y la Fiscalía emitió órdenes de arresto contra 83 presuntos implicados, incluyendo policías, autoridades administrativas, mandos militares, tropas e integrantes de la banda Guerreros Unidos. Durante la presentación de su informe, Encinas lamentó que ya hubieran muerto 26 personas vinculadas con los hechos, incluyendo muertes por ejecución, accidentes y causas naturales. Número 5. ¿Fue un crimen de Estado? El 27 de septiembre del año 2023, Alejandro Encinas presentó el segundo informe oficial de la Comisión de la Verdad, confirmando que la llamada verdad histórica había sido un montaje para imponer la versión oficial de que los estudiantes fueron incinerados en un basurero y así dar carpetazo al caso. Igualmente señaló que la participación y complicidad de 3 niveles de gobierno en la ejecución u ocultación de los hechos constituyeron un crimen de Estado. Como máximos responsables en la construcción de la verdad histórica fueron señalados la Junta de Autoridades, entonces presidida por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y otros altos funcionarios del gobierno. Encinas resaltó que la denominada verdad histórica reconstruyó los hechos para hacer responsables de las muertes solamente a las autoridades locales relacionadas con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Añadió que la imposición de la verdad histórica fue reforzada con medidas institucionales y una estrategia comunicacional coherente con el montaje, para justificar el cierre de la investigación. Número 6. El primer muerto fue el estudiante Daniel Solís Gallardo. Según el fiscal Iñaki Blanco Cabrera, el primer acto de violencia se produjo a las 9:30 de la noche del 26 de septiembre, cuando la policía interceptó el paso de 4 autobuses tomados por los estudiantes en la central de camiones de Iguala. De acuerdo con esta versión, el estudiante Aldo Gutiérrez Solano sometió a uno de los policías y los uniformados abrieron fuego, matando a Daniel Solís Gallardo e hiriendo gravemente a Gutiérrez. Algunos estudiantes escaparon, pero la policía arrestó a la mayoría, que había permanecido en los autobuses. Durante el ataque, varios de los estudiantes se comunicaron por sus teléfonos móviles con compañeros que se habían quedado en Ayotzinapa, y estos se movilizaron en camionetas hacia Iguala para prestar apoyo. El segundo convoy de estudiantes llegó cerca de las 23 horas y empezaron a buscar compañeros ocultos. A medianoche seguían en el lugar, cuando se produjo un segundo ataque en el que murieron los estudiantes Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fuentes. Número 7. La policía abrió fuego contra un autobús que transportaba a un equipo de fútbol. Casi al mismo tiempo, en la autopista de Chilpancingo, un grupo policial abrió fuego contra la unidad que conducía al equipo de fútbol de tercera división, Avispones de Chilpancingo, al confundirlo con un autobús estudiantil, matando a 3 personas. Según la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa,
los 43 estudiantes desaparecidos fueron divididos en al menos 3 grupos por sus captores. Según estableció después la Comisión de la Verdad, los días 7 y 8 de octubre se realizaron en la residencia oficial de Los Pinos 2 reuniones de la Junta de Autoridades, encabezadas por el presidente Enrique Peña Nieto, con la participación de los secretarios de Gobernación, Defensa y Marina, el Procurador General, el jefe de la Oficina Presidencial, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el encargado de despacho de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, y Tomás Herón de Lucio, jefe de la Agencia Investigadora de los Hechos. Número 8. La verdad histórica. Fue una maquiavélica operación para ocultar lo que realmente había pasado. La denominada versión histórica buscaba acreditar la teoría de que los 43 estudiantes desaparecidos habían sido asesinados o incinerados en el basurero municipal de Cocula por el crimen organizado, con la cooperación de las autoridades locales, exonerando de toda responsabilidad a los entes civiles y militares federales involucrados. Esta estrategia se orquestó a través de una serie de acciones que incluyeron la presentación de acusaciones judiciales contra funcionarios y miembros del crimen organizado locales, el forjamiento de testimonios que respaldaran la verdad histórica, la alteración, ocultamiento y destrucción de evidencias que contradijeron el relato oficial, y el entorpecimiento de las actividades de búsqueda de los desaparecidos. Número 9. Durante la búsqueda de los desaparecidos, fue encontrada una fosa común con 28 cadáveres. El 27 de septiembre, tropas del ejército mexicano encontraron el cadáver de Julio César Mondragón, con la cara desollada. El 30 de septiembre, José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala, fue señalado como presunto autor intelectual de las desapariciones, lo que éste negó alegando que solo había ordenado a la policía que disparara al aire, y acusando a los estudiantes de querer atacar a los asistentes a un evento presidido por su esposa. La búsqueda intensa de los desaparecidos por sus familias y voluntarios comenzó el 29 de septiembre y el 4 de octubre fue encontrada una fosa clandestina con 28 cadáveres, pero las pruebas forenses establecieron que no correspondían a ninguno de los estudiantes buscados. El 9 de octubre la Procuraduría General encontró otras fosas con 8 cadáveres, pero ninguno tuvo coincidencias con los estudiantes desaparecidos. Número 10. El Procurador General de la República confirmó la mentira de la verdad histórica el 13 de octubre. El 13 de octubre, el Procurador General, Jesús Murillo Caram, informó que aparentemente miembros de la policía de Iguala, siguiendo instrucciones de Abarca, entregaron a los 43 estudiantes a agentes policiales de Cocula, quienes presuntamente los entregaron a su vez a la organización Guerreros Unidos. Estos habrían matado e incinerado a los estudiantes, en la creencia de que dentro del grupo había infiltrados de la banda rival de los Rojos. El 7 de noviembre del año 2014, el Procurador General informó en conferencia de prensa que se habían encontrado evidencias de un homicidio masivo en el basurero de Cocula y que los restos incinerados fueron puestos en bolsas y arrojados a un río cercano. El procurador interrumpió la rueda de prensa con la frase «Ya me cansé», que los indignados familiares y amigos de los desaparecidos y el público en general convirtieron en una etiqueta de Twitter que marcó tendencia. Número 11. Los familiares nunca creyeron la versión de la Procuraduría General. El 27 de enero de 2015, la Procuraduría informó que ya era prácticamente un hecho comprobado que los estudiantes habían sido asesinados, incinerados y sus cenizas desaparecidas en un río por el Grupo Guerreros Unidos, relacionado con el presidente municipal Abarca. Los familiares, respaldados por sus abogados y las organizaciones que los apoyaban, respondieron que las informaciones suministradas por las autoridades federales carecían de sustentación técnica y científica, negándose a dar por muertos a sus muchachos hasta que no se presentaran pruebas irrefutables de su deceso. El dirigente político y excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, dijo: «El gobierno mexicano quiere dar carpetazo al crimen para que México regrese a la normalidad, como si fuese un asunto menor». En 2020, López Obrador, ya presidente de la República, declararía ante los padres de las víctimas que, dadas las falsificaciones de pruebas y testimonios, la única verdad es que no hay verdad, y que encontrarla es la encomienda que vamos a cumplir. Número 12. El grupo interdisciplinario de expertos independientes comenzó a desmontar el tinglado de la verdad histórica. Ante las dudas que concitaba la verdad histórica y el riesgo que corrían los familiares de los desaparecidos,
diversas organizaciones solicitaron a su favor la adopción de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 6 de septiembre del año 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, un comité de juristas y médicos que realizaban una investigación paralela sobre los sucesos, presentó el primer informe Ayotzinapa, investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. Este grupo presentó pruebas científicas que contradecían la versión de la verdad histórica, oficializada por la Procuraduría General, y aportó nuevas evidencias que conducían a otras líneas de investigación. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes fue objeto de una campaña mediática en su contra y de acusaciones judiciales dirigidas a obstaculizar sus investigaciones y a desacreditar sus conclusiones. Número 13. En junio de 2020, fue arrestado el líder de la banda Guerreros Unidos. El 4 de diciembre de 2018, el presidente López Obrador decretó la creación de una comisión para fortalecer el ejercicio del derecho que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen de conocer la verdad. El 15 de enero de 2019 fue instalada la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, por parte de la Secretaría de Gobernación. Esta comisión quedó integrada por representantes de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público, de los padres y madres de los desaparecidos y de organizaciones civiles. La función de la comisión es facilitar y hacer seguimiento a una nueva investigación independiente a la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa. El 24 de junio del año 2020 fue arrestado José Ángel Casarrubias Salgado, alias El Mochomo, líder de la organización Guerreros Unidos, siendo acusado de la desaparición de los estudiantes. Número 14. En julio de 2020 fue encontrado ADN del estudiante desaparecido, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. El 7 de julio del año 2020, la Comisión de la Verdad anunció en conferencia de prensa que científicos de la Universidad de Innsbruck habían identificado el ADN del estudiante desaparecido, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, en un fragmento óseo encontrado en el predio conocido como La Carnicería. Con la identificación se dio a conocer que la Procuraduría General Mexicana del gobierno de Peña Nieto había impedido que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el equipo argentino de Antropología Forense, otra organización no gubernamental que se implicó en las investigaciones, hicieran diligencias en ese lugar. Número 15. En junio de 2021 fue encontrado ADN del estudiante desaparecido, Yosibani Guerrero. El 26 de septiembre del año 2020, el presidente López Obrador se reunió en el Palacio Nacional con los padres de los desaparecidos para presentarles un informe de avance y ofrecerles una disculpa pública. AMLO dijo: ofrecerles mis disculpas y ofrecer disculpas a nombre del Estado, porque estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano. Es un asunto de Estado, por eso, ahora el Estado tiene que reparar el daño y tiene que aclarar lo que sucedió. Tiene que entregar buenas cuentas, tiene que haber justicia y ese es nuestro compromiso. El 15 de junio del 2021, el fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, anunció en videoconferencia una coincidencia del ADN del estudiante desaparecido, Yosibani Guerrero, con restos localizados en el barranco de la Carnicería, con una certeza del 99% y sin muestras de que hubieran sido incinerados. Número 16. En septiembre del año 2021, se dieron a conocer diálogos entre oficiales de la policía de Iguala y miembros del crimen organizado. El 1 de septiembre de 2021, la Comisión de la Verdad dio a conocer unos mensajes de texto interceptados por el ejército mexicano, correspondientes a un diálogo sostenido entre los días 26 de septiembre y el 4 de octubre de 2014, por presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes. Entre los dialogantes estuvieron el segundo comandante de la Policía Municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares, el director de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores Vázquez, y una tercera persona identificada como Gil, presuntamente Gildardo López Astudillo, supuesto jefe regional de Guerreros Unidos. En el diálogo también intervinieron Alejandro Palacios, alias el Cholo Palacios, y Ramón, presunto policía del municipio de Tepecuacuilco, ambos supuestamente hombres de confianza de López Astudillo. Estos diálogos permitieron confirmar la coordinación entre la policía de Iguala y el crimen organizado para la entrega de los estudiantes, así como conocer algunas ubicaciones a las que habían sido llevados los jóvenes, versión totalmente diferente a la expresada por La Verdad Histórica. Número 17. La revista Proceso
implicó al Ejército y a la Policía Federal. En octubre de 2021, el presidente López Obrador dirigió una carta al primer ministro israelí, Naftali Bennett, solicitando su colaboración para lograr la extradición de Tomás Herón de Lucio. El Ejército y la Policía Federal Mexicana fueron implicados en los hechos por la revista Proceso, con base en un informe de diciembre de 2014. La periodista Anabel Hernández García señaló que 2 de los autobuses atacados transportaban secretamente lotes de drogas sin que los estudiantes lo supieran. La periodista añadió que miembros del crimen organizado alertaron al Batallón de Infantería 27 del Ejército Mexicano para que interceptara la droga y que varios estudiantes fueron asesinados como daños colaterales. Número 18. El New York Times presentó un informe demoledor para el gobierno federal. En agosto de 2022, Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de la Verdad, responsabilizó al ejército mexicano de la muerte de 6 de los 43 estudiantes desaparecidos, señalando al general José Rodríguez Pérez, que fue detenido el 14 de septiembre del mismo año. El New York Times publicó en septiembre de 2023 un informe con base en el examen de 23,000 mensajes de texto entre miembros del ejército mexicano, la Policía Federal y elementos del crimen organizado interceptados por la DEA. El reportaje evidenció el amplio nivel de penetración de las organizaciones delictivas en las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad mexicanos. Número 19. Un gobierno penetrado por Guerreros Unidos. Desde las primeras investigaciones, el gobierno de López Obrador pudo conocer la estrecha relación entre los diferentes niveles del Estado y la organización delictiva de tráfico de drogas Guerreros Unidos. Esta banda ya llevaba 4 años trabajando en los estados de Guerrero y Morelos, y según versiones, los jóvenes normalistas apresados por la policía fueron llevados en camionetas hasta un punto acordado con la banda para hacer la entrega. Número 20. Las desapariciones sumieron en el desprestigio al último gobierno del PRI. Los sucesos de septiembre de 2014 provocaron diferentes expresiones de repudio contra el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, quien daba la impresión de desconocer la magnitud de los hechos acontecidos, evidenciando su incapacidad para dirigir la República. En la lista de las personas más poderosas del mundo, la revista Forbes había posicionado a Peña Nieto en el puesto número 37 en 2013, bajándolo a la posición número 60 en 2014, tras las desapariciones. Número 21. Indignación nacional e internacional. A la fecha actual se tiene certeza de la muerte de 3 de los 43 estudiantes desaparecidos, pero 10 años después de los sucesos, ya nadie duda de que los otros 40 jóvenes también fueron asesinados en 2014, lo que además, a falta de los restos, ha sido establecido por otras vías por las investigaciones. Las desapariciones causaron gran indignación nacional e internacional y constituyeron un rudo golpe para la imagen del Estado mexicano. Número 22. ¿Qué pasó con los sobrevivientes? La noche de las desapariciones hubo 21 supervivientes, de los cuales 9 hablaron con BBC News Mundo en septiembre de 2024, en ocasión del 10º aniversario de los hechos. Estos 9 supervivientes son Ulises Martínez Juárez, Manuel Vázquez Arellano, Ángel Mundo, Luis Uriel Gómez, Edgar Andrés Vargas, Carmelo Ramírez, José Armando Cruz, Enrique García Diego y Eduardo García Maganda. Ulises Martínez Juárez se desempeña como maestro en una escuela rural. Manuel Vázquez Arellano es diputado federal y Ángel Mundo practica la agricultura en una montaña de Guerrero. Luis Uriel Gómez trabaja como jornalero. Edgar Andrés Vargas se graduó de maestro normalista y Carmelo Ramírez es chirroquero, nombre que le dan en Minnesota, Estados Unidos, a los que trabajan con paneles de cemento o tabla roca. José Armando Cruz es vendedor ambulante. Enrique García Diego se gana la vida como maestro, mientras cursa una maestría, y Eduardo García Maganda desempeña el cargo de coordinador de investigación educativa del estado de Guerrero. Número 23. Ulises Martínez Juárez vive con miedo. Ulises, moreno, de ojos achinados y de sonrisa fácil, es licenciado en educación primaria e imparte clases a niños de 4º grado en el Estado de México. El Buki, para sus amigos, es oriundo de Tixtla, una localidad montañosa de suaves pendientes en Guerrero. También le dicen Ayotzinapa, una palabra que lo remite enseguida al fatídico 26 de septiembre de 2014. Ulises pudo haber sido uno de los desaparecidos o de los muertos. Sobrevivió a la balacera y tuvo la suerte de que no lo metieron en las patrullas policiales. Tras las desapariciones, se convirtió en uno de los más activos en la búsqueda de la verdad,
dando entrevistas, participando en manifestaciones y prestando declaración como testigo en los procesos judiciales. Cuando le preguntaron si temía por su vida, respondió: «Sí, tengo un poco de miedo porque yo no estoy en calidad de testigo protegido, simplemente soy testigo». Entre tanto, vive en un cuarto alquilado en una casa en la que comparte el baño con otros inquilinos. Número 24. Manuel Vázquez Arellano es diputado federal. El 26 de septiembre del año 2014, Manuel fue retenido por militares en Iguala. Según afirma, el capitán José Martínez Crespo se burlaba de los detenidos diciendo: «Anoten bien sus nombres porque, si no, nunca los van a encontrar». Apoyado en su facilidad de palabra, fue el vocero más insistente y visible del movimiento estudiantil después del caso, para lo cual adoptó el nombre falso de Omar García. Algunas semanas después de las desapariciones, habló ante una multitud en el Zócalo de Ciudad de México, y su cuenta de Twitter, @omarel44, lo convirtió en un personaje popular. En 2018 fue electo diputado federal por el partido Morena, organización política con la que López Obrador ganó las elecciones presidenciales ese año, y en 2024 renovó su mandato parlamentario. Sus detractores afirman que se ha incorporado a la clase política que tanto criticaba, pero el diputado Vázquez sostiene que está intentando cambiar el sistema desde adentro. A los 70 o 71 años voy a seguir hablando de Ayotzinapa. Eso, por mucho que quieran prohibírmelo, unos y otros, no lo voy a dejar de hacer, dice. Número 25. Ángel Mundo ha perdido las esperanzas de justicia. Teníamos esperanzas de que se resolviera con el presidente Andrés Manuel, pero conforme pasaron los días, los años, esa esperanza fue disminuyendo, señala Ángel Mundo desde la montaña de Guerrero, en la que se gana la vida como agricultor. Está cubierto de barro, descalzo y con la ropa húmeda, ya que acaba de regar los cultivos que plantó pocos días atrás. Muchos lo llaman por su apodo de Malboro y por el nombre falso de Ernesto Guerrero Cano, que adoptó por seguridad cuando declaraba a los medios. Mundo fue uno de los principales voceros del movimiento, tiempo en el que sintió miedo por las amenazas que recibía. Tras titularse de maestro, impartió clases a niños pobres de Sinaloa, pero dejó la docencia tras convertirse en padre. Ahora siembra maíz, chiles, calabaza, hortalizas, frutas y flores. Muestra emocionado unos brotes de lechuga y una piña en crecimiento, mientras trata de recuperar el trabajo atrasado porque el día anterior estuvo en Toluca prestando declaraciones. Número 26. Luis Uriel Gómez grabó el único testimonio visual de los sucesos. Con su teléfono móvil, Luis Uriel Gómez grabó el único testimonio visual de los hechos del 26 de septiembre del año 2014, mientras el grupo atacado a disparos gritaba: «No tenemos armas, somos estudiantes». Además de amenazarlo, a Gómez intentaron sobornarlo. Unos desconocidos se presentaron en su residencia y le ofrecieron una casa, un automóvil y dinero si se negaba a declarar. Obtuvo un título de maestro, pero nunca encontró plaza fija y regresó a su pueblo en la región guerrerense de Costa Chica, donde trabaja como jornalero ganando $10 diarios. También colabora con el equipo de su amigo, el diputado Vázquez Arellano. Si yo hubiera estado involucrado en el crimen organizado, como nos acusaban, ya tuviera carro del año, casa, pero no. ¡Qué chingaos! Al contrario, andamos yendo a trabajar de peón, afirma. Huicho, como le dicen en varios países latinoamericanos a los que llevan por nombre Luis, confiesa que no se siente bien y que sufre recurrentes pesadillas que lo regresan al 26 de septiembre del año 2014. Número 27. A Edgar Andrés Vargas le volaron parte de la cara de un disparo y requirió 8 cirugías. La vida de Edgar Andrés Vargas se convirtió en una pesadilla después de que un balazo le arrancó parte de la cara el 26 de septiembre de 2014. 8 cirugías, traqueotomía, reconstrucción de un maxilar, implantes dentales, injertos de piel y 2 años de dieta líquida mediante una sonda y un embudo fue el calvario que le tocó vivir a este joven que, a pesar de todo, no ha perdido la costumbre de reír. Ni siquiera estaba en el lugar de los hechos cuando comenzó el ataque contra sus compañeros, sino que acudió a auxiliarlos cuando pedían ayuda, recibiendo el disparo que le voló parte del rostro. Su estado se agravó porque fue retenido durante casi 1 hora por militares en la clínica cristiana donde se refugió, lo que retrasó las urgentes intervenciones quirúrgicas que requería. Mientras se sometía a interminables tratamientos médicos, Vargas pudo obtener el título de maestro normalista, siendo muy respetado por los difíciles adolescentes de 6º grado a los que imparte clases. Número 28. Carmelo Ramírez fue el primer exiliado.
La noche del 26 de septiembre de 2014, desapareció Carlos Iván Ramírez Villarreal, primo de Carmelo Ramírez, apodado El Negro, quien se convirtió en vocero itinerante de las desapariciones. Carmelo estuvo en Estados Unidos, Brasil, Argentina y Uruguay, invitado por organizaciones de derechos humanos, dando su testimonio de lo ocurrido en pláticas y foros. En 2015 empezó a recibir amenazas y seguimientos y decidió que lo mejor para su seguridad era emigrar a Estados Unidos, convirtiéndose en el primer desterrado del caso Ayotzinapa. Llegó a Estados Unidos sin pasaporte y solicitó asilo político, para comenzar una romería por varios trabajos, incluyendo carnicero y taquero, hasta que entró con buen pie a la industria de la construcción en Minnesota. Ahora tiene una pequeña empresa propia, con 6 empleados. En un clima helado, diametralmente opuesto al de su guerrero tropical, Ramírez formó una familia que ya tiene 2 hijos. Quisiera volver a México algún día, pero no aún. No es algo que motiva a uno a regresar porque mira todo el ambiente y es igual. No ha cambiado nada, sigue todo igual pues, señala. Número 29. José Armando Cruz Vázquez es vendedor ambulante. José Armando Cruz Vázquez y su esposa Indira adquirieron un triciclo, una motocicleta que arrastra una caja grande, cargada de cosas para vender en su pueblo costero de Guerrero. Por la mañana recorren la localidad vendiendo frutas de estación y agua de coco. Por las tardes y durante los fines de semana, transportan troncos, madera, hojas de palmeras y cuanto mineral pueda necesitarse para terminar de construir una cabaña frente al mar. Este lugar se dedica a la pesca y es muy económico el pescado. La comida es muy deliciosa. Hay cocos, mango, guanábana, mucha fruta. Me gusta mucho, dice este joven de 28 años que tenía 18 cuando ocurrió el momento más traumático de su vida. Su piel es morena y su voz tiene la cadencia costeña que puede ir del enojo a la risotada en pocos segundos. Solo se quita sus guaraches, las típicas sandalias mexicanas para bañarse y dormir. Después de los sucesos del 26 de septiembre, relató incansablemente lo sucedido en muchas entrevistas. Ahora está concentrado en ganarse la vida y alcanzar el sueño de construir su cabaña, y señala que ha apoyado hasta donde se ha podido. Número 30. Enrique García Diego continúa atestiguando. De lunes a viernes, Enrique García Diego es maestro en una escuela primaria y afirma que le apasiona ser docente. El sábado se levanta más temprano de lo habitual, se pone sus mejores ropas y sus mejores zapatos, y con una mochila al hombro y un café en la mano, parte de madrugada atravesando el estado de Guanajuato para asistir a las clases de su maestría. Sobre los hechos del 26 de septiembre dice: vi llegar a 2 patrullas de la Policía Federal de Caminos y nos bajaron del autobús. Nos dieron la opción de bajar o morir ahí. Frente al Palacio de Justicia, Enrique y otro compañero vieron estacionado y vacío el camión en el que poco antes viajaban unos 20 estudiantes, después desaparecidos. Ya en la comisaría esperaban encontrarse con sus compañeros, pero no estaban allí y la palabra desaparecidos empezó a planear con su carga trágica. Enrique García Diego continúa como testigo del proceso judicial y prefirió mudarse solo, lejos de su familia, para no ponerla en peligro. Número 31. Eduardo García Maganda no duerme bien desde entonces. Eduardo García Maganda perdió el hábito del sueño, tal vez porque vio cómo un grupo de sus compañeros de los que jamás volvió a saberse eran tendidos en el piso por la policía. O quizás el insomnio recurrente de García Maganda se deba a que le tocó reconocer en la morgue el cuerpo torturado y sin vida de su compañero de estudios y amigo, Julio César Mondragón Fuentes. También es posible que haya sido el estrés por haber sido designado secretario general del Comité Estudiantil de Ayotzinapa, lo que interrumpió el buen dormir del superviviente del 26 de septiembre. Los primeros días la narrativa era que había sido una bronca de delincuentes, que un grupo se había enfrentado con otro a balazos y que era un tema local, un pleito de grupos por la ruta de trasiego de drogas, recordó recientemente. Y añadió: nosotros fuimos los primeros en decir no. Miren, fueron policías con uniformes los que se llevaron a los compañeros. Si no hubiésemos hablado, ahorita este caso hubiese sido uno de tantos. García Maganda obtuvo el título de maestro y luego terminó una maestría y un doctorado, siendo actualmente coordinador de investigación educativa del estado de Guerrero. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre quién mató a los 43 de Ayotzinapa. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte.
No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.